Bueno, buenas tardes mis queridas amigas y amigos de Ancestrina. Hoy vengo a hacer un videito que me han pedido mucho, que tenemos un video acerca de cómo uso el rapé cielo y tenemos otro rapé visionario que es el rapé Samsara. Entonces, pues este es acerca del rapé Samsara. El rapé Samsara es un rapecito, yo siempre les digo que es un rapecito para estudiarlo. A diferencia del cielo que hay que aplicarnos 1 gramo, el Samsara, que esta es una medicina que realmente no está disponible para todo el mundo, esta la tienen guardadas las comunidades que la utilizan, que se le pena, nosotros no la conocemos, no sabemos nuestra tolerancia, nuestra resistencia, qué efecto haga en nosotros. Entonces es un rapecito para estudiar, lo podemos trabajar como un rapé normal, ¿sí? Nos ponemos la misma cantidad, conectados con nuestra intuición, ¿sí? Muy conectados con la intuición, nos aplicamos el rapé y es un rapé precioso, es un rapé fuertecito, muy bonito, nos conecta con el mundo sutil, ¿sí? Es un rapé para trabajar con las energías sutiles, con las energías de abajo, ¿sí? Bajo tierra, animales de poder, nuestros ancestros, para conectar con las energías, ¿sí? Para percibir, para aceptar, recibir la percepción. Este es un rapé que recomiendo para las personas que canalizan ángeles o canalizan o abren registros, ¿sí? Tal vez leen las cartas, no sé, pero es un rapé que nos conecta, es para conectarnos. Y si queremos lograr visión, pues debemos saber nuestra tolerancia. Entonces para esto, ahí sí que es como el consejo, el anticonsejo, porque va como en contra de lo que yo siempre les doy, que es trabajar con la intuición, o tal vez sea conectar la intuición con la mente, de saber que quiero estudiar la medicina y empezar a ponernos más cantidad. Lo que yo he aprendido es que más o menos del promedio que nos ponemos siempre, para que el Samsara de visión debemos ponernos 3 veces más, ¿sí? Si nos ponemos como un frijolito, pues nos ponemos 3 frijolitos, ¿sí? Dependiendo de la cantidad que nos pongamos, pues ponernos 2, 3 veces, ir aumentando la cantidad e ir cambiando los tipos de soplo. Realmente los rapés visionarios requieren un soplo fuerte y corto, ¿sí? La idea es que entre la mayor cantidad de medicina en el menor tiempo posible. Entonces, esto es para que no se cierren las vías respiratorias como el golpazo de... El cuerpo es perfecto y él cierra las entradas, cierra las cavidades, sí, tenemos los cornetes que se inflaman y cierran aquí. Entonces, no darle la oportunidad al cuerpo, sino que debe ser un soplo fuerte y rápido. Eso es el soplo visionario para que entre la mayor cantidad de medicina y no sonarnos, dejar que la medicina vaya haciendo su efecto mientras está aquí en los senos paranasales, que si chorrea un poquito nos limpiamos, pero no sonarnos. Y empezar a estudiarlo, ¿sí? Es una medicina de estudiar, de conectar también con nuestra sutileza, con el darnos cuenta, con percibir la percepción. La percepción es algo muy sutil. Hay una delgada línea entre este mundo y el mundo inferior, el mundo sutil. Es esa delgada línea y para eso tenemos que estar muy atentos, muy atentos. Entonces este rapecito es para poder darnos cuenta de en qué momento, dónde está esa delgada línea y poder traspasarla a nuestro antojo, y desde ese lugar, pues si queremos trabajar con energías sutiles, pues poder acceder a ellas con mayor facilidad. A medida que lo vamos estudiando, vamos desarrollando nuestros dones, ¿sí? Hay personas que tienen más desarrollados o tienen unos dones como más ahí. Yo soy una persona que creo que podemos entrenarnos en lo que queramos, pero hay personas que ya tienen ciertos dones, entonces pues les es más fácil pues acceder a ciertas cosas, pero hay que entrenar igual. Entonces este rapecito es un rapecito que les ayuda, recuerden. Es un rapecito de estudiarlo, de ir aumentando la cantidad, ensayen diferentes tipos de soplo y traten de estar lo más atentos posibles. Hagan de cuenta que están recibiendo clase y van a notar, ¿sí? Van a notar. Entonces aquí estamos en el silencio total y entonces este es como el salón de clase y listo. Estoy sintiendo esto. Todo tiene algo que ver. Estoy sintiendo esto. Me entró un frío.
no sé, se me erizó aquí, de pronto siento algo atrás, ¿sí? Antes hay personas que son muy visuales y pueden observar las energías, ¿sí? Si es de ver el animal, lo ven. De ahí hay personas que tal vez tienen más desarrollado el sentido del olfato, entonces les huele, ¿no? Les huele el animal, les huele que hay alguien aquí, ¿sí? El tacto, entonces sabemos que estamos acompañados porque es que la piel no nos denota, pero puede que con la vista no lo veamos. Entonces todo eso es de ir creando apuntes mentales o si quieren anotar, porque hay personas que les gusta anotar también, pero apuntes mentales para ir desarrollando estas habilidades y conectar mucho con la intuición. Tal vez se me erizó aquí y entonces mi mente me dice, ay, no sé, es un espíritu, pero yo estoy sintiendo, mi intuición dice que es tal vez un ancestro, ¿sí? Entonces, conectar mucho con la intuición, trabajar el rapecito y es un rapecito precioso, precioso que nos da la posibilidad de trabajarlo como un rape común y corriente, normal, un rape fuertecito, sí es, pero lo podemos trabajar como un rape normal o podemos trabajarlo como un rape visionario, dependiendo de la cantidad que nos pongamos y esto requiere estudio. ¿Vale?